Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Buenos días. Ok, hoy vamos a hacer una indagación que nos han pedido mucho y entonces vamos a empezar. Yo les voy a platicar una historia. Bueno, hace muchos siglos se ha utilizado el nombre de hipnosis y desde épocas muy antiguas, desde los egipcios, los griegos, utilizaban la hipnosis como un método de sanación. Pero también en algunos países, a partir del siglo XIX, que empezaron a utilizarlo también en Occidente, se empezó a utilizar también como un foco donde se involucran varias sugestiones para inducir ciertas analogías o ciertas formas a las personas. Aquí vamos a observar qué es lo que a lo largo de la historia hemos hecho los humanos a través de la hipnosis y cómo a partir del siglo XVII-XVIII se empezó a utilizar a la hipnosis como hoy la conocemos. Fede, quiero que te vayas al mundo antiguo, a esas culturas antiguas de qué era lo que se buscaba con la hipnosis y para qué se utilizaba en aquellas culturas. Nico, quiero que vayas al siglo XVIII, cuando comienza a ser utilizada en forma abierta por ese señor Franz Anton Mesmer. Y Margarita, quiero que vayas a esta época actual, que la hipnosis para muchos tiene muy mala fama a partir de esta situación con Freud, Jung y todos estos personajes que la utilizaron a partir de cierta época hasta el mundo moderno. Voy a contar de 5 a 1. Y respiramos 5, 4, 3, 2, 1. Fede. Bueno, veo un bebé en nacimiento Ujú, y veo un hombre que acompaña a la partera ujú, en una época muy antigua de China. ujú, Percibo que la hipnosis se inducía a través de el aroma y en este caso lo que hacían era frotar algo, un líquido como si fuera alcohol, algo que tenía un aroma bastante como picante para la nariz,
y en ese momento, por ejemplo, nace ese niño sin una respiración coordinada, era como una apnea antes de comenzar a la respiración normal, y lo que hace este hombre es frotarse ese líquido en las manos, pasar como sobre la parte de la cara del niño, y lo que hace en ese momento es hacer unos aplausos, y es como si es una hipnosis telepática, en el que este hombre aplaude, y toda la anatomía, sobre toda la parte del sistema respiratorio y la forma en la que el sistema respiratorio está conectado con el cerebro, automáticamente se equilibra. Para lo que se usaba en esta época era para que las personas encuentren un equilibrio en su anatomía energética, y eso se traduzca en salud. Se utilizaba más para la parte de medicina, y había un hombre especializado en la parte energética que entendía muy bien dónde estaban los meridianos energéticos en la anatomía, y eso utilizaba con diferentes estímulos a través del cuerpo físico para que la persona vuelva a un estado natural. O sea, lo utilizaba para el recién nacido, pero no para la madre que iba a parir. En ese momento no, porque el que tenía la dificultad respiratoria era el niño. Mm, ok. Eh, Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, yo llego a unas grandes habitaciones Ujú. en donde hay 4 o 5 camas por habitación. Estamos como en un tipo de edificio posada o algo por el estilo. Dentro de cada habitación hay 4 camas en donde hay acostadas distintas personas, y hay una persona por habitación que está tomando como anotaciones de lo que las personas están diciendo en este estado de dormevela. Es como si todas se encontraran soñando y se están anotando todos los sueños que estas personas tengan. Constantemente hay una campana que suena cada 7 minutos como para seguir enfocando a las personas en su proceso de sueño. Yo lo que observo, Ira, es como si se crearan distintas, como estas crisálidas, como donde se meten las mariposas, en las energías de las 4 camas que se encuentran juntas. Y de alguna forma las personas empiezan como a interactuar observando lo mismo, en el mismo sueño, como si en algún punto el estar juntos y el estar escuchando esta campana y estar concentrados los empieza a conectar en un nivel en el cual ya están interactuando fuera del cuerpo también. ¿Y eso con qué fin lo hacen? Esta persona, la encargada de la posada, lo que está haciendo es estar recolectando toda la información que haya acerca de los mundos oníricos, toda la información que hay acerca de los mundos que se encuentran en las estructuras de la mente y los lugares en los que los humanos se encuentran fuera del cuerpo también. Ok. Entonces, van a ir a ver, Fede, vas a ver en esa cultura para qué les servía eso en esa época a las personas, y cómo mm, decidían cómo utilizarlo en unos y cómo utilizarlo en otros. Y tú, Nico, vas a ver cómo eran estos mundos que se compartían y qué era la información que iban entregando. Margarita. Bueno, lo primero que veo es un gran disco que está girando a unas velocidades increíbles, y veo como el humano, es que veo como una parte preliminar, y después veo a Jung y a Freud, pero antes de eso es este gran disco que tiene un gran movimiento, y el corazón es el que marca la pauta y sincroniza y puede conectarse con este gran movimiento. Veo que al entrar en hipnosis, el poder entrar a este disco te permite acceder
a ciertos momentos históricos. Eso depende de la frecuencia cardíaca. Y después, cuando me preguntas por Freud y me preguntas por Jung, veo primero una energía envolvente en forma de neblina alrededor de las personas, pero hay como unas experimentaciones que hacen ellos, y ellos lo que hacen es envolver a las personas, pero las envuelven como una especie de células que están conectadas, digamos, con ansiedad, con miedo, y va reuniendo, va agrupando a estas personas, pero estas personas quedan atadas energéticamente a través de estas energías, y hay una sensación como de inconformidad en el cuerpo, como una sensación de querer como derrumbar como estos hilos de energía que quedan como en forma de atrapamiento para estas personas. ¿Qué son esos hilos de energía y qué es lo que ellos estaban, no sé, haciendo? No sé qué era lo que sucedía en esos momentos. Observa qué sucedía. Fede. Bueno, en todo el espectro que veo en ese periodo, en ese espacio geográfico en China, lo que percibo en común es que siempre se usó como para la medicina, y cuando ejercían la hipnosis era cuando había un problema físico que comenzaba. Es como si está por agarrarle gripe a una persona y ellos comienzan con un trabajo energético para que esto se elimine, porque la medicina allá en el principio no pasaba por tocar el cuerpo físico, sino por transmutar la parte energética de la persona. Tenían mucho conocimiento con respecto a cómo el, la esencia, el alma, se acoplaba a un cuerpo físico. Y en esa forma ellos iban entendiendo que cuando había un desequilibrio entre estas partes de, de un ser y un cuerpo, era cuando se producían las enfermedades. Yo percibo acá como en diferentes casos, por ejemplo, dolores de espalda, dolores de un principio de artrosis o de reuma, esas cosas, se iban tratando primero desde lo energético, y en lo físico lo único que se producía para que se ancle el cambio y se manifieste a lo físico eran ungüentos que hacían que con la intensidad de su aroma y de la energía que tenía esa misma planta, alga o lo que fuera que untaban sobre el cuerpo, bajaban a la la forma energética, al cuerpo físico ya trabajada, esta forma energética en hipnosis, y ahí era cuando el cuerpo se comenzaba a recuperar, porque no había esta medicina de abrir, de cortar con bisturí ni nada, sino que era toda una medicina no invasiva, y se mantenía siempre el cuerpo como entero. La tasa de mortalidad comparado a lo que nosotros conocemos como medicina hoy era mucho menor, era más bien como una forma de medicina preventiva y muy ligado a todo lo que era em, medicina natural. Y, y esto lo que iba haciendo era tener una conciencia, sobre todo en las personas, que cuando existía un dolor no se dejaba mucho tiempo pasar. Eran muy conscientes de lo que sentían en su cuerpo, porque estaban atentos a eso. Y había unos especialistas a los que acudían, que eran los que ejercían esta hipnosis, que se ejercía a través de estadios de tranquilidad y de meditación, dando comandos a que el cuerpo se fuera equilibrando en diferentes puntos. Este especialista era como una especie de entre médico y como
meditador, porque veo que es un ser que está mucho tiempo como en meditación y tiene la percepción de la clarividencia para poder ejercer esta medicina. Observa cómo eran las intenciones primarias de este ser meditador, médico, chamán, no sé cómo llamarlo, y cómo hacía que las personas conectaran con ellos, a través de ellos, a través de qué, cómo era. Nicolás. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, yo observo distintas razones del propósito. Ujú, Una de las primeras tiene que ver la respuesta que tienen estas personas a lo que les acontece en sus momentos de sueño. ujú, Muchos de ellos empezaron a dar cuenta que a la hora de descansar, estamos hablando de un poblado, a ujú, la hora de descansar, comenzaban a recordar o comenzaban a visualizar cosas que después al comentarlas entre las mismas personas, empezaban a entender uno a uno las historias del otro, como si soñaran partes de la misma situación y así las pudieran convivir. Entonces, esta casa la empezó a utilizar este joven para poder recuperar todas esas informaciones que se repartían entre las personas de la misma localidad a través de la inconsciencia del sueño, pero en esta ocasión llevándolas de una forma guiada a través de procesos de respiración para llegar todos al mismo espacio y regulados por esta campana. Otra de las razones irá es poner en práctica un tipo como de medicina, me llega como medicina Yorveda, algo así, que incluye los procesos en los cuales la célula a través de comandos se van recuperando y lo quería poner en práctica esta persona a través de llevar a las personas al estado REM del sueño. Otra cosa que observo, Ira, es que se cargan bastante los espacios en los que se utiliza este tipo como de método de hipnosis porque las personas están abriendo su campo energético y por lo tanto están como vomitando energía en un solo lugar y se crean como cúmulos de energía, como basureros energéticos. ok. A ver, a mí me llama la atención esto que dices. Había visualizaciones que unos tenían una parte, otros otras. ¿Qué pasaba en ese lugar y por qué querían tener la historia completa? ¿Qué sucedía energéticamente en ese lugar? Que pasaban estas cosas y aparentemente la gente pues se enfermaba porque si querían trabajar en esta forma de recuperar la salud, algo los estaba enfermando. ¿Qué era lo que estaba sucediendo, Margarita? Bueno, digamos, a este grupo que estoy viendo, los conectan en diferentes partes del cuerpo, del corazón, de la cabeza, y los van entrelazando y van compartiendo situaciones similares de vida, llevándolos a ellos a un estado alterado de conciencia. Cuando las personas sentían este estado alterado de conciencia, salían de su cuerpo y podían entrar en otras realidades, y cuando abandonaban el cuerpo, sentían el cuerpo mucho más relajado, sentían mucho más tranquilo. Entonces ese choque de energía lo que hacía es que ellos podían salir de ese estado, como ese estado de ansiedad, que de alguna manera a veces los llevaba como a como una irracionalidad en sus comportamientos. Entonces aquí veo como en estos estados alterados sale la energía, sale el alma, y cada uno va creando un escenario diferente. El cuerpo empieza a regularse, la parte de anatomía se regula, el palpitar de corazón, que es el que marca la pauta, empieza cada vez a regularse, y cuando esto se regula, el cuerpo por él mismo empieza a regularse solito, se tranquiliza. Ujú. ¿Para qué hacía esto? O sea, ¿por qué la gente en ese momento se sentía tan ansiosa? ¿Qué sucedía en esas épocas, en el siglo, no sé, 18? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había tanta ansiedad? ¿Y cómo los estudios de Jung esto le ayudó o no? ¿O cómo esto formó parte de estas teorías de él? Fede. Bueno, estoy viendo acá una sesión en el que está este especialista.
parado a un costado de una especie de camilla, una cosa para acostarse, y ahí está el paciente como extendido, acostado, y, y en ese momento él, cuando se ve su parte energética, se encuentran como todos los puntos más importantes como de la anatomía, y están todos marcados como puntos, y él muestra esos puntos a la energía del paciente que está enfrente, y es como si la energía del paciente, en el momento que él practica la hipnosis, él hace que esa energía se pare como en un estado más elevado, más arriba de la persona, y ahí él hace como un análisis de todo el cuerpo energético, y como por espejo él se muestra con los brazos abiertos y se muestra para que la energía de la otra persona escanee la forma energética de él y tome como el patrón que tiene. Es como por espejo. Entonces, este sujeto, para poder hacer esto, lo que hace primero es que la mente prácticamente no tiene em, cosas que estén cotidianamente funcionando como pensamiento. Está mucho tiempo como en blanco. Percibo que es una persona que sí tiene una vida social y todo, pero es como si no se vincula, no se involucra con los seres que va. Es como muy individualista este sujeto, y tiene una dieta como como una forma de hábitos, primero en sus meditaciones, en sus descansos y en sus formas de comer, que le brindan ese equilibrio, y es como él trabaja, como por espejo. Él muestra la forma en la que él se trabaja, y el sujeto que está como enfrente de él copia como por espejo dónde están, y es como que reorganiza la anatomía que esté como desorganizada en el cuerpo en el momento de la sesión. Y ahí, cuando termina ese proceso, es como si el terapeuta se esconde, o sea, se va del campo energético del cliente porque se retira hacia atrás, y la energía vuelve al cuerpo, y ahí es cuando recién aplica los ungüentos y las cosas en los puntos en los que el paciente mostró que tenía más bloqueos. Porque el terapeuta manipula la forma en que el cliente, porque si el cliente está conectado con su ser, no necesariamente tiene que ser con espejo con el terapeuta, porque el terapeuta tiene sus propias formas y sus propias cosas. Entonces, esto está utilizando esta parte como una manipulación. ¿Para qué y por qué? Nicolás, ¿Me escuchas? ¿sí? Mira, Ira, una de las razones que yo observo principalmente es porque empiezan a llegar de citas con él, con el médico del lugar, de este poblado. Todos empiezan a mencionarle que hay distintas dolores en la zona de la cabeza y insomnios. Después del 12º paciente que llega con los mismos síntomas, el doctor empieza a hacer visitaciones de casa por casa preguntando a los miembros de la familia si tienen estas situaciones. En la combinación energética de lo que está pasando en el poblado, Ira, hay dos cosas. La Mm. primera, hay una irradiación de una situación que tiene que ver con oro, que tiene que ver con como con un tipo de tesoro oro enterrado, y energéticamente el deseo de todos por encontrarlo empieza a hacer que cada uno vaya como creando una parte corresponsable de dónde se encuentra o cómo encontrarlo, y así van como creando un mapa completo. Pero hay otra cosa que yo observo, Ira, en las noches
se observan distintos tipos de luces que aparecen alrededor de las casas para crear como este efecto de sueño profundo. Es bastante extraño porque es como si todo el poblado conviviera con distintas como formas energéticas que hacen que creen estos como globos inconscientes en donde están todos como en los mismos sueños o comparten imágenes similares. Yo observo que esta persona que está tomando anotación empieza a recopilar como las anotaciones de lo que cada persona le va dando hasta que va haciendo descubrimientos en el estado físico, en donde sí encuentra una serie de monedas enterradas y cosas así. ¿Qué son estas luces que están por fuera de las casas de las personas que están en ese poblado? Margarita. Bueno, yo estoy viendo que en el caso de un paciente, estos estados de ansiedad están muy conectados con la soledad en el cuerpo físico de estos pacientes. Los cuerpos se ponen tensos, sobre todo a la altura aquí del estómago, se pone muy rígido, pero el estudio es que al entrar a la memoria de la red neuronal hay diferentes circunstancias. Uno, porque esa soledad y esa ansiedad está conectada con escenarios donde ellos recuerdan estar solos. Ujú. Se pasean por escenarios donde sus experiencias o las experiencias que están anidadas en esta red los llevan a estas sensaciones. Hay otra sensación que es sentir muchos vacíos en espacios de su vida donde hay cosas que están en blanco y esa sensación de en blanco de no poder ver crea vacíos. Pero hay una tercera que es las memorias que se están gestando. Ujú. Y es algo tan similar como si se estuvieran gestando un bebé en el útero de la madre. En esa memoria el bebé está creciendo en una experiencia que todavía no va a ser manifestada. Entonces, todo este trabajo de experimentación es llevar a la persona que pueda recordar, que pueda liberar y que pueda de alguna manera volver a conectar con una nueva forma de red neuronal para que todos esos recuerdos salgan de su mente y su cuerpo pueda como verse como un lienzo en blanco, donde él pueda de alguna manera actuar de una forma diferente y sanarse a través de esta forma. A ver, si quieren entonces esto, eliminar todo esto y verlo desde un lienzo en blanco, cómo la experiencia va a ser parte o no de esta nueva forma de ir observando y viendo lo que pasa con estos nuevos seres que van llegando a la Tierra, a este lugar. Federica. Bueno, cuando veo eso es una creencia colectiva. Por eso veía que este hombre es como una especie de sacerdote monje, pero no se llama así, y está ligado a una deidad que es una mujer. Esa deidad es como una deidad china que tiene el pelo largo, negro, y que está representada como la vida eterna. Y em, Kimi, algo así es como el nombre de esta deidad, y lo que percibo es como si la gente tiene la creencia de que solo este ser preparado puede manipular la forma energética adentro de los cuerpos. Es como si se tomara al cuerpo como una vasija que contiene el alma y que el alma a veces sale de esa vasija. Entonces, cuando se sale de la vasija, acuden a este ser para que acomode la parte energética, pero sí viene muy ligada a la creencia de esta deidad. Ok, entonces se utilizaba para la salud, pero manipulado por la creencia de que había una deidad que era la que gestionaba en realidad la salud y no que realmente cada uno fuera em, Capaz de hacerlo. capaz de hacerlo. Ok, observa esta deidad qué hacía en las personas y cómo los terapeutas de esa época trabajaban en ese sentido. Nicolás. Ira, ¿me escuchas, verdad? Así es. Yo lo que observo, Ira, de estas luces, Ujú. primero es su movimiento.
observo que tienen como un tipo de danza fija, porque al mismo tiempo que descienden, Ujú, hacen tres círculos, cada luz es dentro de como alrededor de las casas, y lo hacen al mismo tiempo. Bajan, circulan las casas y se vuelven a levantar. Bajan, circulan las casas, se vuelven a levantar. Bajan, circulan las casas, se vuelven a levantar y hacen como un cambio después del tercer tiempo a la siguiente para seguir haciendo esto. Es como si van creando un tipo como de tejido energético estas luces. ujú. Cuando yo expando la visión, dejan de ser luces para convertirse en estas entidades que nosotros conocemos directamente como grises, que son Ujú, estas como humanoides pequeños, de ujú, cabezas largas, ojos ujú, negros, y que se mueven como en estas esferas. Lo que están haciendo, Ira, es el resultado de una organización que tiene que ver con un como intercambio, la toma y la deja. Es como si estas entidades están tomando en las cuestiones oníricas energía de estas personas, pero en el sentido físico les entregan pistas para poder como tener una recompensa económica, por decirlo de alguna forma. Es como si les crean un cuento en donde ellos atienden, pero al mismo tiempo reciben. Em, Estas entidades no son vistas por las personas porque en este momento no existe ningún pensamiento que las asocie. De alguna forma, ujú. estas entidades toman forma como las conocemos mucho tiempo después, ya que existe como otro tipo de pensamiento en el mundo, pero aquí no dejan de ser luces para las personas y causan este efecto como un poco terrorífico a la hora de algunos pocos que las han podido ver, pero esta es la fuente de lo que está sucediendo aquí. Ok, vamos con estas entidades y vamos a ver quién las manda y para qué las manda. Margarita. Bueno, yo veo que este bebé que se está gestando es una personalidad que está alimentada por todas estas red neuronal, por todas estas células, y en la medida que ella sigue alimentando, sigue creciendo, sigue nutriéndose de esta ansiedad, y es una forma de seguir manifestando la ansiedad a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cambio, cuando este choque hace que libere toda esta ansiedad y todas estas experiencias que van siendo repetitivas, lo que se va creando es como una especie de liberación que no solamente actúa en la parte de la red neuronal, sino actúa en todo el campo energético, porque el campo energético cambia. Pasa que es como si empezara a caer como una especie de lluvia de energía que permite que el cuerpo se vuelva mucho más flexible, que esa persona se sienta mucho más cómoda con él mismo. Entonces, lo que hacían ellos es hacer este cambio, crear este cambio en la conducta y en el comportamiento para que la persona, cuando pasaba este efecto, al sentirse tranquilo, ella misma o él mismo iba ya a crear una forma diferente de vivir y de existir, y esto iba proyectado a lo largo de su vida. ¿Para qué? Para que no fuera reiterativa, digamos, la ansiedad, que hubiera una cura temporal, sino que fuera algo a largo plazo. Ok, ¿cómo decidió estas personas, Jung y todas esas personas, empezar a hacer este tipo de programaciones y para qué? O sea, dices la ansiedad, pero, o sea, en lugar de buscar cuál era la causa genuina de la ansiedad, ¿por qué buscar una solución como en una reprogramación del humano para que cambiara qué y para qué? Fede. Bueno, cuando veo es como si hay un patrón y una forma anatómica ideal, por así decirlo, que es como una grilla y esos puntos que veía al inicio que tenía este terapeuta son como fijos y rígidos. En esa forma de grilla, en cómo debería funcionar según esta creencia y esta forma de religión, lo que iban haciendo era estructurar cómo se supone para esta creencia que debería funcionar el alma dentro del cuerpo. Entonces, según esa estructura, por más que, por ejemplo, si yo me iba ahí y mi energía funcionaba
en contra de las agujas del reloj como en círculo, y para el patrón de ellos era a favor de las agujas del reloj, me cambiaban esa forma natural porque supuestamente la forma natural era la que proponían en esta estructura anatómica, que no contemplaba que la persona sea diferente de eso. Ok, y entonces lo cambiaban ¿para qué? Para que entrara dentro de esta grilla. Y cuando entraban dentro de esta grilla, si una persona era diferente, la consideraban anormal. Y si la Sí. consideraban diferente y anormal, ¿qué era lo que ellos trataban de hacer o por qué cambiar la estructura original de un alma, de una energía de una persona? ¿Qué querían hacer? Nicolás, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Ira, lo que yo observo en la parte superior de este poblado es como una lámina blanca de una iluminación cuadrada. Cuando llego a esa iluminación, lo que observo es como un tipo de plataforma en donde no necesariamente hay como una nave, sino más bien como un tipo de sentido energético, como esta plataforma te menciono, en donde estas luces aparecen y desaparecen. En el espacio de la plataforma hay una criatura como esas que es un poco más grande y ligeramente más robusta y de alguna forma lleva como el mando o la planeación de lo que está sucediendo aquí y se llama Ikira. Y Kira. Ok. Ahorita me preparas, te preparas para que me permites hablar con Ikira. Margarita. Bueno, yo veo que la técnica de ellos era redireccionar toda la energía de una persona aquí a la cabeza, era llevarlo como una máxima potencia para que la persona sintiera energéticamente un estado como de pesadez, pero en un punto crítico toda esa energía explotaba y el paciente caía como descargado energéticamente. Parte de lo que ellos trabajaban, parte de lo que ellos también conectaban con el cliente muy a nivel mental. Pero veo que ellos también trabajaban con la parte uterina de la mujer, porque en este movimiento uterino también en la mujer se creaban como ciertas descompensaciones a nivel físico. Entonces aquí hay como una gran forma como de experimentar sobre los cuerpos, como una técnica en la que ellos de alguna manera estaban entrando y estaban de alguna manera profundizando. Por eso se ve que hay como experimentos que ellos van haciendo para de alguna manera conocer cómo estaba funcionando, digamos, la parte de la mente en el humano, pero también cómo afectaba la parte de la mente a la mujer en toda su parte uterina, cómo cambiaban sus comportamientos y cómo la mujer en ciertos comportamientos, su cuerpo presentaba ciertos desequilibrios. ¿Para qué hacían ese trabajo? ¿Qué era lo que en el fondo querían hacer? ¿Y solamente eran ellos los que estaban interesados en este tema? ¿O había más personas involucradas? Y si es así, ¿cuál era el fin? Federica. Bueno, la finalidad acá era homogenización del poblado, que no era una gran extensión para ese entonces, pero sí se pretendía que energéticamente todos funcionaran de una forma para que el territorio funcione también energéticamente de la forma que convenía a este ser, a esta deidad. Es como una manera de manipulación bastante escondida a través de algo que ellos creían que era salud, y eso iba haciendo que sus estructuras energéticas brindaran como una energía al territorio, porque percibo mucha conexión con la parte plantar y toda la parte de hecho, como si la digitopuntura y toda la forma en la que se masajeaban los pies estaba muy relacionada a la forma en la que después el ser se iba a conectar con el territorio y con la forma de estar plantado en ese territorio. Cuando eso sucedía, es como si hay parte de la energía que es entregada a esta deidad para,
para diferentes usos, pero principalmente lo que se busca es que haya una reencarnación continua. De hecho, cuando iban creciendo en población, es como si siempre se mantenían las mismas almas retornando al mismo espacio energético por esta estructura que los hacía frecuencialmente compatibles solamente con ese territorio. A ver, ¿y por qué creerían o querían una reencarnación continua esta entidad y esa entidad y estos aparentes médicos? ¿Para qué o para quién estaban ellos trabajando? ¿Por qué programar a una población a actuar y a sentirse de una forma? ¿Por qué estructurarlos y meterlos dentro de una plantilla? Nico, ¿me permites hablar con Ikira? Sí, Ikira, te noto diferente. ¿por qué? No eres de este lugar, ¿No? ¿De dónde crees que soy? de otro momento. Ajá. ¿Y eso es bueno o malo o cómo lo catalogas? Nuevo para este momento del tiempo en el que estoy yo. Ok. ¿Y qué es lo que estás haciendo en ese momento ahí? Estoy creando mi propia red ¿Creando una red de qué? energética ¿Para qué? para sustentarme, O sea, ¿cómo te quieres sustentar? para poder vivir, existir, Ujú. ¿Y por qué quieres existir en este plano? porque hay una nueva forma de convivir con el humano, Ujú. ¿Y por qué te interesa convivir con el humano? porque hay muchas cosas que tomar de él, Ujú. ¿Y por qué no hablar y pedirlas? A ver si te las quieren dar. porque el humano tiene miedo, Ujú, se asustaría, ujú, pero queremos empezar a estudiarlos, a hacer pruebas. ujú. ¿Y qué necesitan para empezar a estudiar al humano? Primero, una apertura. Ujú, Es por eso que se crea la red. Es por eso que se les da a todos un sentido esotérico, energético, ujú, una sensación de una experiencia más allá del cuerpo. ujú. ¿Y qué va a pasar cuando crees esa red? Podré utilizarla activamente Ujú. ¿Para quién trabajas tú? para un gran, para un gran lugar, ¿Ah, sí? ¿Para qué lugar? para UXA. UXA. ¿Qué es UXA? UXA es un espacio en donde tú encontrarías en el mundo onírico. Mm. ¿Quién es el que está ahí en UXA habitando de forma natural? Uxami, Ujú. Déjame con Uxami. ¿Uxami? ¿no? Tú no eres de por aquí. ¿No? No, eres de otro tiempo. Ajá. ¿Y eso es bueno, malo o qué? ¿Cómo lo ves tú? No sabía que lograrían esto. Ok. Uxami, ¿qué es lo que están haciendo ustedes con las poblaciones en esta época?
Estamos intentando crear un contacto energético, Ujú, poder ser capaces de acceder a la energía de las personas cuando se encuentran en estados inconscientes para poder empezar a hacer experimentaciones. El humano empieza a despertar ciertas capacidades relacionadas con su mente, como si empezara a entender que su psique tiene una fuerza, un tipo como de movimiento ujú, que se realiza en el sentido inconsciente. ujú, Así que decidimos comenzar con el primer experimento, la implantación de una idea, ujú. la forma en la que creamos una idea colectiva que hace que todo se relacione energéticamente con ella y también físicamente, haciendo que se cree al mismo tiempo un deseo y un pánico colectivo de las personas que se encuentran en este lugar, a través de ir relajando la mente, a través de ir produciendo distintos tipos de sonidos. Los humanos van aperturando distintos campos energéticos. Ujú. Esperamos que en algún punto podamos acceder a una parte de esta psique para empezar a habitar dentro del humano también. Ok, a ver, para, dices, habitar dentro del humano, de la psique de esta red y este sistema. ¿Con quién estás trabajando? ¿Quién es quien te ayuda y te proporciona datos de los humanos si apenas estás llegando por primera vez? ¿Con quiénes han sido los primeros contactos que han tenido ustedes como especie? Con los reptiles. Ujú, Ellos gobiernan este lugar, aquí en el momento en el que tú te encuentras. ujú. ¿Y esos reptiles dónde están? Se encuentran sobre las grandes estructuras, Ujú, los grandes capitolios, las grandes iglesias. ujú. Entonces, ustedes son contratados por los reptiles para instalar esta red. ¿Y qué beneficio van teniendo ellos con esta gran red? Ellos proporcionan de alguna forma las historias, conocen cómo ha ido el humano evolucionando y la forma en la que su pensamiento desea o le teme a las cosas. Mm, Ellos proponen las temáticas que se empezarán a presentar en los colectivos pequeños de las humanidades, que vayan aperturando la energía psíquica de las personas para poder hacer distintos cambios en la mente. Los experimentos son variados, se necesita observar cuál es el procedimiento adecuado para llevar al humano a distintos puntos de la dualidad, sanarlo o destruirlo, curarlo o enfermarlo. Todo ujú. esto se puede hacer a partir del momento en el cual lo llevas en un punto en donde sueltan su cuerpo para empezar a habitar únicamente en las sensaciones del pensamiento y sus emociones. A ver, en eso lo entiendo perfectamente bien. Entonces, estas personas que están trabajando con el inconsciente de los humanos están programando a los humanos para que hagan y vayan cambiando su estructura mental y energética para adaptarse a esta red que ustedes están poniendo y proponiendo por orden de esos reptiles en esa época en la que tú estás? Sí, los estimulamos, así es. Ok. En esta estimulación, todas estas personas que se han dedicado a estudiar esta parte de la psique es una parte también que está gestionada por estos reptiles en esta época. Bueno, el humano puede crear sus propios estudios. No todo tiene que venir desde el estado inconsciente. Claro. Pero la motivación de la búsqueda en la mente viene como respuesta de nuestra manifestación. En Ujú. el momento en que nos empezamos a ser más presentes, el humano empieza a temer del momento en el que cierra sus ojos, porque empieza a observar cosas que no son normales y que no deberían estar ahí. Cuando se empiezan a comunicar los unos con los otros, se empiezan a darse cuenta que uno tiene la respuesta a la imagen que el otro escuchó, vio o sintió, es ahí donde se empiezan a crear las fracturas mentales y donde el humano empieza a aceptar que hay cosas que pudieran entrar y manipular su mente. Ahí creamos la desventaja, ahí creamos la debilidad. Ok. Esto que ustedes van creando por medio de los sueños, de la implantación, ¿cómo
a lo largo de la humanidad se vuelve una herramienta para gestionar o una herramienta para manipular. ¿Cómo es que lo tienen previsto ustedes con estas implantaciones de estos sistemas y estas formas? No es complicado que el humano entienda que la estimulación que hacemos provoca un resultado. Ajá, Después de que estas personas, como donde se encontraba este joven observando una casa y una persona que dirige ese tipo como de sueños colectivos, ajá, empiezan a encontrar patrones en donde saben y entienden que el estímulo proviene de una conciencia y por lo tanto se puede llegar a un objetivo. Así que poco a poco fueron creando sus propios métodos de estimulación de la mente, en donde llevaban a los humanos a través de distintas palabras, frases o sonidos a momentos energéticos en donde podían ser manipulados, implantados o incluso sanados. Estos humanos fueron entendiendo que los espacios en los que se liberaba la mente a través de la respiración y la relajación, como llevando a las personas a un estado de sueño, los podía abrir la energía de todos aquellos que se encontraban en ese punto y poder hacer distintos cambios. ujú. Y entonces, ustedes esto que hacían era abrir esta primera fase energética para que estos cambios pudieran hacerse y realizarse, ¿es así? Así es, pero esto no es ajeno al humano, simplemente lo ha ido experimentando en sus épocas de distintas formas. Cada que el humano descubre la importancia de los espacios fuera del cuerpo, tiene una tendencia a evolucionar, Ujú. descubre nuevas capacidades, descubre nuevas formas de hacer las cosas. El humano es adaptable, aunque muchos o muchas entidades intenten traer distintas estrategias que vienen de fuera del planeta, el humano encontrará la forma de adaptarlas a su condición, hacerlas parte de su naturaleza para poderle sacar provecho. Ok, déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo estás? Ay, bien, mira. Ok, quiero que observes en ese momento una línea de tiempo y me digas cómo esas implantaciones que hacen a partir de esos patrones oníricos que van creando, cómo va avanzando en la línea de tiempo, qué va sucediendo con todas estas formas hasta que lleguemos a, vamos a ponerle una fecha, a la Segunda Guerra Mundial. Dime Ujú. qué es lo que está sucediendo. Margarita. Bueno, yo veo que en ellos empezaron a observar que ellos también traían su desequilibrio y Ujú, todo este desequilibrio estaba conectado con recuerdos que ellos tenían de escenarios. En unos puntos hay unos escenarios temerosos, inseguros, donde había una sensación como de sentirse ellos en escenarios desolados, muy oscuros, ujú, donde había muchos movimientos en el cuerpo. ok, Estos escenarios desolados iban creando en el sistema nervioso un movimiento como una especie de tic en el cuerpo, un ajá, movimiento recurrente que también empezaba a afectar al cerebro reptiliano, empezaba a crear una serie de pulsaciones. Entonces ellos al verlo, porque veo que ellas son almas recurrentes que ya han trabajado sobre toda la parte mental, que era algo que pues a ellos les interesaba mucho, ajá, y cuando ven que los recuerdos hacen que el humano se sienta inseguro habitando su cuerpo por los recuerdos, ahí es donde ellos empiezan a trabajar sobre eso. ujú, Empiezan a trabajar sobre esos recuerdos. ¿Por qué? Porque en la mente humana hay recuerdos, hay toda clase de recuerdos, pero por supuesto estos recuerdos que generan impacto en la psique, hay unos espacios que no están utilizados. ok, Parecen espacios vírgenes en la memoria, ujú, pero lo que yo veo es que esos espacios vírgenes son invadidos por estos recuerdos de inseguridad, de miedo, temerosos, y el humano entonces queda contenido en esta forma de verse y de sentirse y de expresarse. Por eso es que llevar al humano a estos estados de como de estos shocks para que ellos pudieran liberar estos recuerdos. Y lo mismo pasa porque a nivel uterino también se maneja algo muy similar. La sensación uterina a través del movimiento y a través de esta descompensación no solamente
se dieron cuenta que afectaba la parte del sistema nervioso, que es una parte que es muy vulnerable porque está muy conectada con la red neuronal. Entonces, si estos recuerdos van conectando, van creando una causa y un efecto, lo mismo pasa en las mujeres con la parte del útero, pero en las mujeres empieza a afectar toda la parte articular y toda la parte de los huesos. Entonces, el cuerpo de la mujer, digamos, en una situación de esas se deteriora mucho más rápido que el cuerpo de un hombre. Ujú. Entonces trataban de utilizar eso que aparentemente es la vulnerabilidad de la mujer Ujú. para manipular desde ahí todos los frutos que se vengan gestando desde esta parte. ¿Es así? Sí, porque el útero tiene una relación directa con toda la parte neuronal, con toda la parte del pensamiento y con la forma también de gestar, no solamente pues una vida, sino también gestar su propia vida. Entonces, si un cuerpo, digamos, en este caso el cuerpo de una mujer está en desequilibrio porque las memorias que están guardadas en esta red hacen que de alguna manera haya un desequilibrio en toda la parte del sistema nervioso, y esto también va afectando el comportamiento y la relación que ella tiene con esta parte, con su aparato reproductor. Es como si todo estuviera conectado en el cuerpo, y esto lo que afecta y posteriormente iba afectando otras partes del sistema, Sí, entonces, como si el cuerpo se desregulara ujú, energéticamente y perdiera, y esto también empieza a afectar parte neuronal, parte hormonal, perdón, y el cuerpo empieza a girar. El cuerpo de la mujer empieza a crear este movimiento circular, al contrario de las manecillas de reloj, y digamos, en este caso la mujer va perdiendo un enfoque y una perspectiva de la vida y pierde un anclaje sobre ella misma también. entonces esta forma en que ellos empezaron a manejar la forma desde esa época, cómo se manifestaba y cómo se expresaba la energía Ujú. femenina, ellos empezaron a manipular la forma como una forma de estudio para ver qué era lo que sucedía y Sí. quedaron estos recuerdos de manipulación impregnados en las memorias de las mujeres y de los hombres que iban naciendo en épocas subsecuentes. ¿Es así? Claro. Ok, Claro, porque eso va quedando grabado en toda la parte, en toda la memoria de la red. ok. Fede, Bueno, cuando percibo sí estos dos, tanto los que son sacerdotes, monjes o lo que médicos, ujú, y la deidad esta trabajan para un ser que es un ser que abarca toda una región, no solamente China, sino que abarca toda una zona de Oriente que incluye varios países en los que siempre se practicó bastante y mucho antes que en Occidente la meditación. En toda esta zona oriental, el ser que está como abrazando este territorio es una especie de molusco, un pulpo, que lo que sabe muy bien y tiene claro es que el cerebro humano es como una esponja. Y lo que yo veo que él percibe es como esa esponja que tiene una información y carga una forma con líquido, él puede cambiar esos líquidos, cambiar las formas emocionales y mentales a partir del estado de hipnosis, porque entrando al estado de hipnosis, ese líquido tiene la capacidad de salir. Es como cuando uno escurre una parte de una esponja y puede agregar otro tipo de material o otro tipo de líquido para que ésta absorba. Entonces, así más o menos trabaja este ser en conjunto con estos terapeutas que son los que facilitan a este ser la entrada a la parte mental del colectivo oriental. ¿cómo se llama este ser? Jo, Jo. H-O. Ok, Ujú. prepárate para que me permitas eh, entrar con Jo. Y Margarita, quiero que vayas a observar cómo empezó la manipulación del control mental
en una época de la humanidad. Nico, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? ¿Me permites hablar con este ser? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Espérame. Lo que me comentaste, Ira, es que observara la relación que había con esta Ah, técnica sí, que estas áreas perdóname. estaban relacionando Sí. hasta el momento de la guerra. Ujú, Y yo lo que observo, Ira, es que se van soltando como distintos caminos que se van gestionando. En específico, como el más directo y similar al que van relacionado con estas entidades, tiene que ver con la utilización de distintos sonidos o imágenes para provocar en los seres humanos una reacción como un efecto secundario. Esto es lo que llamaríamos como hasta la Segunda Guerra Mundial el inicio de lo que sería los mensajes subliminales. ujú, Yo lo que observo es que utilizan como distintas pantallas en donde van creando como torbellinos de imágenes que entran energéticamente al cerebro de las personas como igual como en forma de un torbellino y son capaces de crear respuestas colectivas. Por ejemplo, utilizan la alarma de una bomba o utilizan una imagen o un sonido que alerta y toda la población entra en un mismo sistema. ujú. Es lo que observo en una de las primeras líneas. En otra de las líneas lo que observo, Ira, es una relación que luego se va abriendo en el siglo XX, como al inicio de 1900, en donde entra esta parte del espiritismo y la mediumnidad Ujú, donde las personas empiezan a utilizar esta relación del habla sueño, gente que está dormida y que se encuentra hablando, para poder tomar como respuesta a personas que se encuentran fallecidas, situaciones que no se encuentran en el estado físico. Y también otra línea que observo tiene que ver con esta relación terapéutica, cuando las personas empiezan a utilizarla en un sentido como de plática o como de liberación de emoción o como de catarsis, como un punto en el cual las personas se pueden como decir, no lo estoy haciendo conscientemente, entonces así me puedo liberar. Entonces veo que se va desfragmentando así, pero en todas está como en un inicio, a excepción de esta parte de la mediunidad, en donde sí se vuelve un protagónico de esa época. ok. Entonces, en esas formas es como van insertando en la nueva forma del pensamiento humano esta manera de llevar al humano a pertenecer a esta red que se ha implantado desde esa época por medio de la psique, de la forma en que vamos creyendo y vamos contactando con estas formas que no son em, generalmente humanas para mantenernos en este estadio de mantener alimentando esa red. Es así, ¿verdad? Ujú, así es. Ok. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que hay un gran colectivo de humanos que entran a la Tierra a través de diferentes portales y Ajá. estos humanos traen en su red neuronal una forma diferente porque vuelvo a ver la red neuronal que se ha transformado a lo largo de la historia. En estos humanos que se ven un poco primarios, primitivos, su red neuronal es dura, es endurecida, pero lo que hace en ellos es que la experiencia en la Tierra Ujú, activa algo que ya estaba latente como una condición humana. Los escenarios y la necesidad de sobrevivir hacen que de alguna manera empezó a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse, y eso hizo que poco a poco esta red, esta energía en ellos empezara cada vez a cambiar y adecuarse a las condiciones del planeta Tierra, porque durante la historia de la Tierra, las condiciones han cambiado. ujú. Entonces, esas condiciones han tenido que cambiar el humano internamente en él, la forma como se ve, cómo se siente, y ahí es donde empieza esa forma de querer manipular. ¿Quién puede subsistir? ¿Quién es como la ley del fuerte y el débil? A los débiles son más fáciles, son un bando, y los fuertes tienen una capacidad de alguna manera de poder ejecutar eso. Pero lo que veo yo que desde la raíz son las experiencias, las formas de ver la vida y la forma de ver la tierra como algo que muchas veces fue algo, lo que vi en algún momento como peligroso, como Ujú, inseguro, como si la tierra en un momento hubiera sido un espacio inseguro de habitar. ok. Fede, ¿me permites hablar con este Jo? Sí. Ok. Jo. Mm. ¿Mm? ¿Qué? Utilizando mi propia herramienta.
¿Y eso es bueno o malo? para venir. Qué atrevida. Encima mujer. O sea, todo malo. O sea, Algo que no se debe hacer, señora. o sea, la hipnosis no es para las mujeres, es para los varones. Exacto. Oh, ¿por qué? Porque la forma energética de la hipnosis no permite la divagación mental que tienen las mujeres. Ahora, ¿las mujeres divagamos? Sí, ¿Por qué? porque sus mentes son dispersas, Ajá, inútiles para enfocar. vaya. Entonces ese machismo está desde esa época. No sé qué significa esa palabra. Mm, No me importa. ujú. Ok, Acá la cosa es así. ok. Entonces, la hipnosis, al final de cuentas, es algo que tú has utilizado y que solo los varones aparentemente pueden utilizar. Sí. Ok. ¿Y por qué, al final de cuentas, los varones pueden utilizarla y para qué creaste aparentemente esto? Para poder mantener las mentes en una forma flexible Ujú, y manipulable a nuestro favor. ujú, Somos una sociedad que ujú, gobierna diferentes puntos de la Tierra. ujú, Ya conocemos muy bien la estructura anatómica del ser humano. ujú, En este momento hay muy poca población y por ende hay muy poca energía producida a través de cuerpos humanos. ujú, La intención es la reproducción para que esta granja funcione y dé sus frutos como corresponde energéticamente. Pero las mentes deben estar sumisas y deben estar estructuradas. Esas formas divagantes que circulan como la suya son formas que no coinciden ujú, con lo que se busca para que esto genere jugo. ujú. ¿Y qué es lo que se busca? La estructura, la forma rígida, las maneras de ser bien alineados a un tiempo, a una forma de vivir con programas para diariamente estar bien acomodados, habituados a una forma de disciplina que los lleve a una rigidez de pensamiento, de fisicalidad y también de una estructura energética que pueda drenar gran parte de su energía a partir de esta estructura inflexible. A ver, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando tú creas una herramienta, esa misma herramienta sirve para desestructurarla desde su creación, ¿no? Ya sabemos, por eso no me gusta su presencia, Pero por... porque utiliza mi herramienta para hacer lo contrario. Se ve, se nota, se siente. Pero eso está bien, porque esa herramienta, cuando la creas en la tierra, sirve para los dos fines y está No, súper bien, ¿no? ¿Por qué no? Es un poco tolerante usted, ¿no? bastante poco tolerante. O sea, le caemos muy mal a las mujeres. Sí, Ok. Y malas porque mujeres. se creen que pueden crear lo que quieran. Y eso sí. No, ¿Por qué no? se crea en base a lo que está estipulado en los contratos de la tierra.
Ujú. No pueden hacer cualquier cosa. Los seres que vienen acá tienen que cumplir con nuestros regímenes para poder estar en un cuerpo. Pero eso era antes, ya no es No, así. Las cosas han los cambiado. cuerpos son prestados. Anda. Ajá. ¿Y qué más? Nosotros le ofrecemos un cuerpo con una estructura específica. Ujú. Si esa energía se atreve a modificar las células de ese cuerpo, se va de esta tierra. Pero eso está muy drástico, ¿no? Quiera usted verlo, pero es así. Bueno, pero antes de irse puede hacer diferentes cambios, ¿no? O sea, antes de irse un cuerpo que ha cambiado, que ha decidido cambiar, que no quiere entrar en esta red, entonces pues se vuelve para ti un oponente a tu sistema. Sí, ¿Y qué pasa con estas personas que se oponen al sistema? luchamos contra ellos. Ok, y en esa lucha, ¿qué es lo que sucede? Los bombardeamos Ujú, de todas las formas que podemos ujú, para que no logren su cometido. ok, ¿y por qué tanto miedo? O sea, si están tan fuertes en su trabajo, en su forma, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué todo esto? ¿A dónde lo lleva usted? Porque hay un pequeño hilo en el que el humano comienza a tener una conciencia de lo que está en su inconsciente. Ujú, Y eso no puede suceder. Cuando el hombre conoce lo que hace su mente y la capacidad que tiene, esto se puede ir de control. pero de eso se trata también la vida, ¿no? No, No. esto sería un caos. Ujú, un La cao- gente no andaría como anda, trabajando, haciendo las cosas que tiene que hacer, cumpliendo con ciertas formas familiares, haciendo ciertas cosas para el sistema económico, cumpliendo con su salud y con su enfermedad para ciertas cosas. No, fuera de esa estructura todo sería caótico. Bueno, ¿y qué piensas hacer para personas como yo, como el grupo, como mucha gente más que se dedica a hacer esto como una forma de liberar, de hacer que el hombre... Siempre hay seres que trabajan para nosotros y que se mantienen ahí como obstáculos de su vida. Mm. Entonces, ¿tú crees que esta nueva forma aparente en que la vida humana va cambiando y transformándose está todavía dentro de tu sistema? O sea, tu sistema se va actualizando. Se mueve mínimamente, pero nosotros tenemos el control de la mayoría de las mentes. ¿Cómo se Y va? eso es muy difícil de cambiar. Yo creo que no es tanto. Pero y cómo lo van entendiendo y cómo lo van manejando y cómo lo van aceptando y cómo lo van viviendo ustedes en ese supuesto control que tienen? En este momento hay muchas guerras Ajá. energéticas Ujú, abriéndose camino. ujú, Usted en la época que está viviendo la época más compleja a nivel energético. ujú, Muchos ataques ujú, se están llevando a cabo para que la gente no se encuentre con su forma original. ujú. Y también generamos una estrategia de primado negativo en la que le damos la oportunidad de conocerse, pero lo hacemos a conocerse equivocadamente, O o sea, como en la forma que nosotros queremos que se conozca. ok, entonces la guerra en realidad está sucediendo dentro de nosotros mismos en esta época, en este tiempo, con todo lo que se está abriendo la humanidad
y ustedes están manipulando dentro de lo mismo que la humanidad llega a saber y aprender. Sí, así es. Mm. ¿Y qué pasa cuando dejen de ser ustedes la forma principal de obtener información y base a ser la forma principal el propio humano en su autoconocimiento? Eso es muy difícil que suceda, porque así como se empiecen a desalinear, comienzan las catástrofes naturales. Ah, Es fácil mantener al humano restringido con el miedo. ujú, El miedo es una programación que nos ha servido siempre, ujú. porque cuanto más miedo se tienen a ustedes mismos, más alejados están de conocerse. Y cuanto más miedo nos tienen a nosotros también. Pero yo creo que ya la gente ni les tiene tanto miedo, ¿no? ¿O sí? Sí que existe ese miedo colectivo. Ujú. Y lo siguen aprovechando. Exacto. ¿Y cuáles son tus planes en estos últimos tiempos? ¿Cómo cree que le voy a decir lo que planifico? Pues, ¿qué tiene? Pues si al final de cuentas dices que no, una persona como yo no pasa nada, ¿no? ¿Qué? No, usted utilice la información. Ujú. Pero que tienes planeado. No, no quiere decir que me vas a decir lo que vas a hacer, pero sí me puedes platicar. Bien sinvergüenza había sido. ¿Por qué? ¿Cómo se atreve a querer husmear los secretos de otros? Pero no son sus secretos, o sea, si usted me los platica. Pero ¿por qué secretos? Todo el mundo ya sabe, ¿no? Y usted mismo dijo que se está viviendo una guerra, ¿o no dijo? Sí, Ok, entonces en la guerra, pues usted debe de tener sus estrategias y su forma. Y aparte, ¿quién soy yo para negarle la posibilidad de que hable con toda la gente que pueda ver este video? Es también es una que oportunidad. si yo hablo mi estrategia, Ajá, mucha gente se puede liberar de mi cadena y eso no quiero. pero no necesariamente. Hay gente que va a decir, oh, no, este ser realmente está hablando con razón. Tú no sabes lo que hay en el pensamiento de cada persona. No dices que se va manipulando y va cambiando lentamente. Tú no sabes lo que hay en cada uno de los que están aquí. Que a mí no me va a manipular, señora. Yo soy el que manipula. Ah, sí, Yo soy el que manipula. ok. Entonces, No me trate de convencer. no, no te estoy tratando de convencer, nomás quiero saber, ¿hay algo que tú le quieras decir a toda esta gente? No, ¿No? que son poca cosa. Ujú. Eso, Son poca cosa. son fáciles de controlar. Ok, y si son tan fáciles de controlar y de manipular, ¿por qué no quieres hablar? Cuando estás tan seguro de tu poder, pues tú dices lo que está pasando y ya, o sea, porque sabes que al final vas a lograr lo que quieras, independientemente de lo que sea, ¿no? Tu valor y tu fuerza está en ti, en tu palabra, Mm. ¿o no? Cállese, charlatana. ¿Por qué te molestas? Porque ya estamos en guerra hace mucho con su energía Ajá, y me molesta su presencia en mi espacio. tú estás muy enojado conmigo. Sí, Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Vivimos en el mismo lugar, compartiendo espacio y a final de cuentas interactuando energéticamente. No quiere decir que tampoco tú me caigas así, como tú digas, uy, súper bien, no. ¿No? no me interesa cómo le caigo. Ujú. Pero ¿por qué no quieres
expresarte con las personas? Porque son simplemente unos objetos Para ti son que me objetos. sirven, Ujú. nada más. Entonces no tiene caso que inviertas tu tiempo en explicarles o en decirles nada a ellos. Exacto, Ah, ok. Bueno, puedes perder una gran oportunidad. la perderé. Ok, déjame con Federica. ¿Cómo te sientes, Fede? Bien, Ok, Nico, Todo bien, Fer. Todo bien, Ira. ¿cómo, qué observaste? ¿Cómo te sentiste? Bien, Ira, yo estoy observando como en un plano general la sesión que hemos estado haciendo, cómo Ujú, se crean estos tres como distintos tiempos, ujú, en donde de alguna forma la herramienta que venimos a investigar fue encontrando nuevas funciones o encontrando nuevas formas de ser utilizada. En principio, al parecer, como por un tipo como de aconsejamiento externo, ujú, pero después adaptándolo a las propias necesidades humanas, y eso ha causado, pues, al similar que muchas otras cosas en esta realidad, este efecto de dualidad. Al final, toda herramienta tiene su parte que funciona y su parte que afecta. ujú. Ok. Ujú. Margarita, ¿tú qué observaste? Bueno, yo observé, de acuerdo a lo que fue mi comando, cómo la hipnosis trae una frecuencia, me llega a 734, y cómo tiene una capacidad de remover. Ella puede remover energías muy sutiles, todo conectado con los recuerdos, pero hay unos recuerdos que están más incrustados en la mente del humano, y lo que hace la hipnosis es trabajar como una especie de taladro, donde ella va sacando y va liberando esa energía. Pero también vi cómo todo está muy conectado con la mente, ¿no? Y el universo también está conectado con la mente, y la forma como el humano también tiene guardados los recuerdos, el universo también de igual forma, cómo se Ujú, crea un recuerdo en el universo. ujú, Y está basado en una especie de un orificio negro, como un hoyo negro, donde la energía empieza a gestarse, empieza a moverse, ella va cambiando, va creando una serie de figuras, y el contorno de la energía va cambiando de consistencia, se va volviendo más, como más densa. Entonces ahí es donde empiezan a crearse una red de conexión, una red de manifestación, y esto también afecta toda la parte del humano. Hay una gran conexión mente-universo. ok, Fede. bueno, acá cuando me tocó canalizar a este ser también se sintió eso que decía Nico, en que la herramienta está hecha con un fin, pero también ese fin se vuelve dual, Ujú, y cómo este ser en su miedo mostraba que el conocimiento y la forma de ir dejando de ser ignorante sobre lo que esta herramienta produce a nivel mental y a nivel energético, va haciendo que el propio humano se libere de las situaciones en las que se siente o se pudiera sentir subyugado por este tipo de sistema. ujú. Muy bien. Entonces ahora vamos a desconectar. Desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos aquí y ahora en este momento presente. Respiramos y nos sentimos muy bien, fuertes, grandes, dioses, creadores, enérgicos, poderosos. Respiramos profundo y abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Cómo Bien, les Bien, bien, Ira. fue? bien. Good. Muy bien. Pues bueno, o sea,
nos han pedido esta sesión y bueno, hablamos de lo que es la hipnosis y de cómo cuando se crea una parte, se crea la parte también contraria y se creó para una manipulación y se utiliza también para quitar esta forma en que el humano puede sentirse subyugado, utilizado o menos que otro, o menos que otros seres. Entonces, bueno, ahí la dejamos, cada quien tomará sus decisiones, cada quien tendrá sus opiniones. Y gracias chicos, y pues seguimos aquí. Gracias a todos. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí y nos vemos. Bye. Ahí.